Evangelio de Lucas, capítulo 15. Dice así: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él les refirió esta parábola diciendo: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió, hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros, gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos, diciéndoles: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde un dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigos y vecinos, a sus amigas y vecinas, diciendo: gozaos conmigo porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Hasta aquí la lectura, y comienza diciendo que había dos grupos: uno que se acercaban a Jesús y querían oírle, y otro que murmuraban y estaban disconformes. Dice que los publicanos y los pecadores, los publicanos eran los cobradores de impuestos, eran los más despreciables, porque ellos venían a cobrar impuestos para el imperio, y los pecadores, ellos querían oír a Jesús. Sin embargo, en el otro grupo encontramos los escribas y los fariseos. Los escribas eran la gente preparada, podríamos decir, era profesional, llamaríamos hoy. ¿Por qué? Porque eran los únicos que sabían escribir y que transcribían los libros, sabían leer y escribir, a diferencia de los demás. Y los religiosos, los fariseos, dice que murmuraban. Murmurar es hablar por lo bajo, ¿no es cierto?, en contra o disconforme con algo. O sea, los despreciados, los pecadores buscaban a Jesús, querían escucharle, y los supuestamente preparados y religiosos se oponían. Entonces Jesús le refiere una parábola, y me llamó la atención porque dice que le refirió esta parábola, y esta parábola tiene 3 hechos diferentes. Los conocemos como 3 parábolas, pero cuando Jesús relató, era una sola parábola. Y la parábola es un relato inventado para transmitir una verdad. Jesús usaba, y en el primer caso, ¿no es cierto?, habla en el verso 4, un hombre que tenía 100 ovejas, se le pierde una. Perdió el 1% de lo que tenía y dejó, dice, las 99. ¿Quién que tiene 100 ovejas no deja las 99 y va tras esa que se perdió? Y esto nos lleva a la reflexión, porque nosotros muchas veces sabemos que estamos rodeados, nosotros mismos podemos estar extraviados, pero es la preocupación por ese que se ha extraviado. El primer caso se extravía fuera del redil, en el campo. Deja la 99 y va a buscar esa oveja. ¿Y hasta cuándo? Hasta encontrarla. Quizá alguno de nosotros en este momento esté en esa situación. No estoy hablando de una congregación, sino de la iglesia que Jesús va a venir a buscar. Se alejó por distintos motivos, y en esta tarde la palabra de Dios dice que te está buscando. ¿Cuánto? Hasta encontrarte.
Dios a veces permite que nos pasen cosas para que reflexionemos. Y muchos nos quejamos, y sí, pero yo una vez dejé o me alejé y nadie me... Y sí, la función del pastor es esa, pero Ezequiel 34 dice, y creo que es el tiempo que estamos viviendo hoy, que Dios mismo está buscando a sus ovejas, porque si bien es un relato para el pueblo de Israel, toda la escritura es útil para nosotros, y dice en Ezequiel 34 que las ovejas anduvieron perdidas, verso 6, perdidas por los montes y en todo collado y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo quien las buscase ni quien preguntase por ellas. Es un llamado de atención como iglesia cuando vemos a alguien que se extravía, ir a buscar. Y Jesús está diciendo, una sí es a uno. O vamos a esperar a ser pocos para salir a buscar. Pero en la palabra nos habla, más adelante en el libro, en el mismo capítulo 34 de Ezequiel, dice, el verso 11, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré, como reconoce su rebaño el pastor. El día que está en medio de sus ovejas esparcidas, así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares que fueron esparcidas el día nublado y en la oscuridad. O sea, no hay excusa, Dios nos está buscando cuando nos alejamos. ¿Y hasta cuándo nos va a buscar? La palabra es clara, dice, hasta encontrarte. Y cuando nos encuentra, hay alegría de más. Jesús dijo que hay más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente, por alguien que está lejos, cuando se acerca a Dios arrepentido, que por 99 que no necesitan arrepentimiento. Vaya si tiene importancia para Dios ese 1%. Hay dos casos de esta parábola que nos buscan. El primero lo vimos de la oveja, y el segundo que habla de una mujer que tenía 10 monedas. Dracma era una moneda que tenía aproximadamente, dice en el libro de Historia, 3,5 gramos y medio de plata. Y esa moneda tenía valor porque tenía la esfinge del rey. O sea, todas las monedas valen por su metal, pero más valen por lo que califica como legal la imagen del rey impresa en la moneda. Dice que ella perdió una de las 10, ya perdió el 10%, ya no estamos hablando del 1%, sino de mayor pérdida, pero a diferencia del otro, dentro de la casa. La oveja se perdió en el campo, la moneda se perdió dentro de la casa. Y podemos hacer una comparación con nosotros, el valor que tenemos para con Dios. Porque dice, nosotros tenemos la imagen de Dios, fuimos hechos a imagen y semejanza de nuestro Creador. Y dice que pierde y enciende la lámpara, barre toda la casa y busca con diligencia, ¿hasta cuándo? Hasta encontrarla. Y a veces nos pasa esto, que podemos estar perdidos dentro de la iglesia. A mí me pasó, y realmente nosotros predicamos la palabra, pero a modo de ejemplo, no me beneficia, porque cuando leía este pasaje me ubicaba y decía, en estas condiciones estoy. Hace un tiempo ya. Porque podemos estar perdidos dentro de la iglesia, o sea, intrascendente. Me dice un hermano, a mí no me gusta predicar desde el púlpito, que es de otra congregación, Nazarena y de Villa Ángela. Dice, porque es como pescar en la pecera, dice. Vos lo tenés todos ahí ubicaditos, vos hablar, nadie te puede decir nada, porque no es costumbre, quedas ubicado. Y
Si Dios nos manda a pescar es en el río, en el mar. Eso me quedó dando vuelta y pensaba cuánta verdad, porque nos acostumbramos y pasamos inadvertidos. Pero cuánta gente necesita escuchar esta palabra, que nos expone, nos hace ver si estamos perdidos, extraviados o estamos rebeldes, como lo hace en estos tres casos la palabra de Dios. Y eso me hizo cambiar. Me invitaron unos hermanos de otra congregación a trabajar en un asilo de ancianos, a colaborar. Y te voy a ser sincero, iba al principio, me hacía sentir bien como que yo cumplía con algo, pero cuando hacíamos la reunión parecía que nosotros íbamos por ir y ellos estaban por estar. Y comenzamos nuestros hermanos a prestar más atención y a practicar, no a improvisar, juntarnos una vez por semana para la parte de música, quién va a tener la palabra y demás. Y increíble los frutos cómo se dan. Hoy cuento con vergüenza, pero hace un tiempo en una reunión, el hermano se le ocurre preguntar, ¿y le gusta la reunión? Y un abuelo dice, no, usted no se imagina con qué ansia nosotros esperamos este momento. ¿Sabe qué se me vino a la mente? ¿Cuántas veces yo le dije, no, hoy no voy, tengo ganas de descansar? Ya cumplí, ya fui a la iglesia 2 horas. Yo estaba perdido dentro de la casa. Y hace 2 o 3 semanas, no más que eso, estaba al lado de un conocido que está en silla de ruedas, era un docente que trabajamos cerca de las escuelas cuando trabajaba en Mesón de Fierro, y ahora está con un ACV, con silla de ruedas, sonda y demás. Y en el momento de la oración yo estaba parado al lado de él y él oraba en voz alta. Estaba la hermana que guiaba la oración, pero él oraba en voz alta y le pedía por favor a Dios que lo perdone, que no se olvide de él. Y yo lo miraba y cuando dijo, te doy gracias por haberme traído a este lugar. En silla de ruedas, postrado, con sonda, con medio cuerpo hemipléjico, él agradecía a Dios que lo trajo a ese lugar, porque dice, aquí encontré tu palabra. Y eso es lo que me hizo ver este pasaje, cuando nosotros realmente nos dejamos encontrar por Dios. Y Dios nos usa. Jesús dijo en los negocios de mi Padre, cuando lo buscaba la madre, ¿se acuerdan? Lo recriminaban, lo dio importancia. Y sabemos que una moneda, para que tenga valor, tiene que ser comercializada, o sea, tiene que hacer transacciones, y nosotros para tener valor tenemos que también tener esa apertura de llegar al otro y mostrar lo que dice la palabra de Dios. Bueno, la responsabilidad de cada uno, creer o no, arrepentirse o no. Dios no impone nada. Es más, en el Antiguo Testamento dice que Dios puso delante de nosotros la bendición y la maldición. Y nos dio la posibilidad de escoger. Claro que somos responsables con lo que elegimos. El tercer ejemplo es de la palabra conocida como el hijo pródigo. No hablaremos porque la mayoría la conocemos, ¿no es cierto? Es aquel hombre que tenía 2 hijos y el menor de ellos le dijo, dame la parte de mi bien, o sea, reclama la herencia en vida del padre, y dice que se fue a un lugar lejos. Y allí se instaló con lo que había llevado y vivió la vida como él quiso. Y eso podemos ser uno de nosotros también. Estar viviendo nuestra vida sin tener en cuenta nada. Pero dice que él, cuando hubo malgastado todo, ya no tenía nada para
sobrevivir, dice que volvió en sí. Primero pide trabajo y le dan trabajo para cuidar los cerdos. Y allí se encontraba, dice que calculen la crisis en la que estaba, que él con ansias quería comer lo que comían los cerdos. Hay que estar mal para llegar a esa situación. Pero en esas condiciones llegó a estar. Y esa es la palabra de Dios que en ese momento, dice el verso 17 del capítulo 15, y volviendo en sí, recupera la cordura y piensa. Dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra ti y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de los jornaleros. En ese momento, él piensa hacer eso. Seguramente estaba lejos, mucho tendría que haber transitado para llegar a su padre. Y durante el camino habrá ido pensando de cómo hago el relato para acercarme a mi padre, porque yo desperdicié todo lo que me dio. No tengo nada que aunque sea me reciba como un jornalero. Pero, ¿qué dice la palabra de Dios? Que cuando él iba llegando a su casa, el padre lo vio. Verso 20. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre el cuerpo, y le besó. A veces nosotros no sabemos cómo acercarnos a Dios y Dios está esperando que nosotros tengamos la intención y Él nos va a hacer. Nos va a abrazar. No le recriminó nada al Padre. Y ahí Él le dice, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy claro como un jornalero. Y sin embargo el Padre, todo lo contrario, manda a hacer una fiesta, a poner mejor calzado, a ponerle anillos. Y Dios así nos espera cuando nosotros estamos alejados de Él. Y Él cuando nos ve, Él viene a abrazarnos. Pero ahí tenemos otro ejemplo y que también nos sirve para nosotros. La del hermano mayor que vivía en la casa, que cuando se entera que hay fiesta, le pregunta a otro criado qué pasaba, y cuando le cuenta que el padre hizo una fiesta porque llegó el otro hijo, se enoja. Y no quiere entrar. Y sale el padre y le reclama, yo siempre cumplí, yo siempre estuve acá y nunca me diste nada. ¿Qué le dice el padre? Pero si todo lo que tengo es tuyo. Pero este dice, estaba muerto. Y ha vuelto a vivir. Y ahí está otra advertencia a nosotros. Cuando alguien que es alejado de la iglesia, se acerca, Dios le perdona. Y nosotros no tenemos nada que recriminar. Porque esa es la postura de un religioso. Yo cumplí, yo estuve siempre. Él viene. Dios perdona y Dios perdona. Y Dios hace lo que Él quiere. Cuando quiere y como quiere. Este se puso celoso. Dice en Proverbios 16:6, si no me equivoco, con misericordia y verdad se corrige el pecado. Y muchas veces nosotros podemos ir con la verdad. Yo le dije lo que tenía que decir, y eso está en la Biblia, pero le dijimos sin misericordia. Y él está alejado de Dios. Y lo herimos. Porque le está diciendo, ¿querés corregir el pecado de alguien? Primero, misericordia. Y después, verdad. Las dos cosas juntas.
Tampoco misericordia y mentira. Pero la misericordia que no tuvo este hermano para con el otro, que despilfarró, perdió todo, pero cuando vino el Padre, le perdonó. Así Dios nos perdona a nosotros si nos acercamos. Podemos estar extraviados, podemos estar perdidos, podemos estar rebeldes, haciendo nuestra propia vida, pero Dios nos está esperando, o Dios nos está buscando. Ojalá que cada uno de nosotros podamos reflexionar este pasaje y tener en cuenta que todos, en mayor o menor medida, pasamos por situaciones difíciles. Pero a veces nuestro entorno no nos entiende, pero Dios sí nos entiende. Y Él sí nos está buscando. Él sí quiere que nosotros nos acerquemos a Él y tiene preparado algo que no podemos explicar, que solo el apóstol Pablo vio, por eso llegó a decir, para mí el morir es ganancia. ¿Por qué? Porque él sabía lo que hay después de la muerte para el creyente. Que podamos no solamente ser bendecidos, sino también ser de bendición a otros. No solamente tener todo lo que Dios nos da, sino también tener la posibilidad de compartir y sobre todo entender al prójimo. Porque el amor a Dios se manifiesta en la medida que nosotros amamos a nuestro prójimo. Porque si no amamos, dice la Biblia, al prójimo a quien vemos, ¿cómo podemos amar a Dios a quien no? Dios nos bendiga en esta tarde y que nos ayude a entender en qué situación estamos cada uno de nosotros, que solamente Dios y nosotros lo sabemos.